La única experiencia paranormal que he vivido ocurrió cuando mi hija era apenas una bebé que comenzaba a hablar. En ese entonces, vivíamos en una pequeña comunidad en el estado de Hidalgo, cuyo nombre prefiero no mencionar. Era un lugar más parecido a un pueblo que a una ciudad, con un terreno amplio donde se habían levantado pequeñas casas de 2 habitaciones, diseñadas para ser alquiladas a trabajadores temporales. La mayoría de los inquilinos solo permanecían por semanas, pero había una vivienda ocupada de manera permanente, la de la encargada de las rentas. Ella vivía ahí con su esposo, un hombre que rara vez salía debido a una discapacidad. Por esta razón, era ella quien se encargaba de todo. Desde el primer momento, la señora me generó cierta inquietud. Había algo en su forma de ser que me incomodaba, especialmente porque en las noches solíamos verla caminando entre las casas. Llevaba hierbas en las manos y tarareaba una melodía que nunca logré identificar, aunque sonaba como si fuera una canción. En una ocasión, me comentó que debía ausentarse el fin de semana para visitar a sus hermanas, quienes estaban enfrentando problemas de salud. Su esposo se quedaría solo por unas horas, hasta que alguien pasara a recogerlo más tarde. Me pidió un favor, que abriera la puerta de su casa para recibir a las personas que lo buscarían y que después cerrara la vivienda. Aunque apenas nos conocíamos, acepté. En ese momento, éramos los únicos inquilinos del lugar y le aseguré que incluso podía ofrecerle algo de comida a su esposo si llegaban a tardar. Me lo agradeció con sinceridad y, antes de marcharse, me advirtió con seriedad que tuviera cuidado, ya que esa noche estaríamos completamente solas. Sabía que mi esposo trabajaba el turno nocturno en una fábrica y aunque estaba acostumbrada a quedarme sola, el lugar tenía algo que me generaba inquietud. Por las noches, los gatos solían brincar sobre los techos, especialmente el nuestro, y a veces el ruido era tan fuerte que parecía que alguien corría por ahí. Sin embargo, ni mi esposo ni la señora le daban importancia a mis comentarios. Esa noche, escuché ruidos que me dejaron intranquila. Parecía que la señora rondaba nuestra casa y me dio la impresión de que dejaba cosas bajo la estructura, ya que las viviendas estaban elevadas unos 40 centímetros sobre el suelo. A la mañana siguiente, se despidió temprano y volvió a agradecerme por cuidar de su esposo. Hice lo que me pidió y cerca de las 4 de la tarde vinieron a recogerlo. Cerré la puerta de su casa y aseguré el cerco de madera, aunque apenas servía como protección, ya que era bajo y fácil de saltar. Por pura curiosidad, decidí asomarme a ver qué había dejado la señora debajo de mi casa la noche anterior. Encontré varios ramitos de hierbas que tenían un olor muy fuerte y desagradable. Hasta el día de hoy no sé qué eran, pero por si acaso, los recogí y los tiré. Esa noche, mi esposo se fue a trabajar como de costumbre y yo decidí acostarme temprano con mi hija. Pensé que sería mejor dormir pronto para evitar quedarme en vela, inquieta por cualquier ruido. Nos dormimos antes de las 10. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó el sonido de mi hija hablando sola. Abrí los ojos y la vi sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Antes de que pudiera reaccionar del todo, mi hija se bajó de la cama y corrió hacia la puerta. Me levanté rápidamente, pensando que iba a intentar salir, pero en lugar de eso, estaba empujando la puerta, como si tratara de cerrarla con todas sus fuerzas. Apenas alcanzaba la manija, pero la sujetaba con determinación. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Le pregunté, confundida. Me miró con sus ojos grandes y dijo algo que me heló la sangre. Se quiere meter la señora que anda en los techos. En ese momento, no pensé que fuera solo una fantasía infantil. Corrí a asegurar la puerta, con la intención de investigar después. Pero no pasaron ni unos segundos cuando escuché ruidos afuera. Fue entonces cuando noté una sombra que cruzaba frente a mi ventana, moviéndose desde la casa de la señora hacia la mía. Mi hija, con las pocas palabras que podía expresar en ese entonces, me dijo que cerráramos bien, porque la señora nunca se bajaba de los techos, pero ahora andaba abajo y se quería meter. Su tono era tan serio que no supe qué responder. Me asomé con cuidado por la rendija de la cortina y lo que vi me dejó paralizada. Sobre el techo de la casa de la señora había algo enorme, como una figura oscura que no lograba distinguir del todo. No tuve el valor de decirle nada a la administradora.
Ella seguía con su rutina nocturna, caminando entre las casas con sus hierbas, quemándolas y dejando que el humo se esparciera por todas partes. Gracias a Dios, unas semanas después, logramos mudarnos de ahí. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ese lugar ni de la señora. Hace muchos años, en un pequeño poblado de la Sierra de Hidalgo, ocurrió una historia que todavía se cuenta entre los habitantes. Según narra un hombre llamado Juan, todo comenzó cuando una helada arrasó con las cosechas de maíz, el alimento más importante para la comunidad. Sin otra opción, Juan decidió emprender un largo viaje para conseguir maíz en el estado vecino de Veracruz. Preparó su caballo y 2 más para cargar el grano, y comenzó el camino. En aquel entonces no había carreteras, por lo que tuvo que recorrer senderos durante varios días. Finalmente, encontró el maíz que buscaba y emprendió el regreso. Caminó durante un día entero y parte de la noche, pero al sentirse agotado, decidió descansar junto con sus caballos. A la mañana siguiente, retomó el camino. Pasó por un pequeño pueblo y, cansado por las largas jornadas y las noches sin dormir, decidió detenerse para beber un poco de aguardiente. El cansancio lo venció y terminó quedándose dormido en una banca de madera. Cuando despertó, el sol ya comenzaba a ocultarse. Se dio cuenta de que un grupo de hombres intentaba robarle la carga. Sin pensarlo, desenfundó su machete para defender lo que llevaba. Uno de los hombres hizo lo mismo, y pronto se desató una pelea. En el enfrentamiento, Juan mató a uno de los bandidos. El rumor de que un forastero había matado a un habitante del pueblo no tardó en extenderse, lo que enfureció a los lugareños. Pronto, un grupo de personas se reunió con la intención de atraparlo y vengar la muerte de su compañero. Al darse cuenta del peligro, Juan huyó lo más rápido que pudo. Sin embargo, en su desesperación y con la noche cayendo, perdió el rumbo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el camino se volvió fangoso. Mientras intentaba escapar, se encontró con un hombre de aspecto extraño, vestido de manera peculiar. ¿Llevas prisa, amigo?, le preguntó el desconocido. Un poco, respondió Juan, nervioso. Ya veo. Te vienen siguiendo, y parece que quieren matarte. Pero no te preocupes, hoy no es tu día. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres?, preguntó Juan, desconcertado. Yo lo sé todo. El hombre señaló el río cercano, que crecía rápidamente debido a la lluvia. No será fácil cruzarlo, pero confía en mí, añadió el extraño. Mientras hablaban, Juan se distrajo por un momento. Entre el miedo y la desesperación, apenas pudo procesar lo que estaba ocurriendo. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró a las orillas de su pueblo. No podía creerlo, todavía le faltaban 2 días de camino para llegar. El desconocido lo miró y dijo: Bien, ya estás en tu destino. No olvides repartir la carga entre los tuyos. Nos volveremos a ver. Desconcertado por lo sucedido, Juan decidió dirigirse a la cantina del pueblo para despejar su mente. Al llegar, pidió un trago y se sentó en una esquina, todavía sin poder creer lo que había vivido. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y agotamiento, lo que no pasó desapercibido para el cantinero. ¿Qué tienes, Juan? Te ves extraño, hasta pálido. ¿Todo bien?, preguntó el hombre mientras limpiaba un vaso. Sin pensarlo demasiado, Juan comenzó a contarle lo ocurrido en su viaje. Narró cada detalle: la pelea con los ladrones, la persecución, el extraño encuentro con aquel hombre misterioso y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, había llegado al pueblo. Mientras hablaba, sacó 2 cigarros que el desconocido le había dado y ofreció uno al cantinero. Ambos encendieron los cigarros y, mientras Juan seguía con su relato, el cantinero lo interrumpió de repente con una sonora carcajada. Juan, ¿por qué estás fumando un palo?, dijo entre risas. Juan lo miró, confundido. ¿Cómo que un palo? Si tú también lo estás fumando, respondió, sorprendido. Ambos miraron sus manos y se dieron cuenta de que, en lugar de cigarros, estaban sosteniendo pequeños palos de madera.
Se miraron mutuamente y soltaron una risa nerviosa, una mezcla de miedo y confusión que no podían explicar. Este extraño suceso ocurrió en un pequeño poblado llamado Zacatipan, en el estado de Hidalgo. Don Juan, como lo conocían en el pueblo, falleció un mes después de este incidente. Sin embargo, los vecinos aseguran que su espíritu aún ronda su vieja casa. Dicen que lo han visto sentado en una antigua silla de madera, como si estuviera esperando a alguien, siempre dispuesto a ayudar a la gente del pueblo, incluso en su otra vida. Hola a toda la comunidad. Soy Elizabeth, de Pachuca, Hidalgo. Quiero compartirles una historia que ha marcado mi vida profundamente. Anteriormente ya compartí una experiencia con ustedes, pero esta es, sin duda, la que más me ha aterrorizado. Algo curioso es que, al escuchar historias de otros, vienen a mi mente recuerdos y detalles de cosas que yo misma he vivido. Para que puedan entender mejor el contexto, quiero darles algunos detalles sobre mi familia y nuestra vida en ese entonces. Mi suegro trabajaba como velador en una escuela particular y vivíamos junto a esa escuela, en una pequeña casita con techo de lámina. En ese hogar vivíamos mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi esposo, nuestro bebé recién nacido, y yo. Mi suegro solía levantarse varias veces en la noche para dar sus rondas, mientras que mi suegra estaba siempre atenta a mi bebé, asegurándose de que todo estuviera bien. Aunque era respetuosa, a veces notaba algo de desconfianza hacia mí, ya que era una madre primeriza. Por otro lado, mi cuñado era una persona nocturna, aprovechaba la tranquilidad de la noche para trabajar. Pero todo cambió una noche en particular. Era principios de diciembre de 2015, lo recuerdo porque esa noche había una pelea de boxeo de El Canelo. No recuerdo contra quién, pero mi esposo la estaba viendo desde la cama, mientras mi cuñado estaba en la sala. Mis suegros ya se habían ido a dormir. Yo estaba intentando arrullar a mi bebé, lo tenía en brazos y le cantaba suavemente, pero no conseguía que se quedara dormido. Por momentos parecía que conciliaba el sueño, pero apenas lo ponía en la cama, se despertaba llorando desconsolado. Pasaron minutos, luego horas. Finalmente, toda la casa quedó en silencio, ya que los demás se habían dormido. Recuerdo que eran las 4 de la madrugada. En ese momento, algo extraño llamó mi atención. Mi bebé comenzó a mirar fijamente hacia una esquina del cuarto. No importaba cuánto lo moviera o tratara de desviar su atención, él volvía a mirar al mismo lugar, como si algo o alguien estuviera allí. Le preguntaba en voz baja qué sucedía, sabiendo que no podía responderme. Mi esposo, medio dormido, murmuró algo sobre hacerle una cruz de saliva en la frente. Aunque me pareció extraño y no estaba segura de si hablaba dormido, decidí hacerle caso. Mojé mi dedo con saliva y dibujé una cruz en la frente de mi bebé mientras rezaba en voz baja. El cansancio comenzaba a pesarme. Mis piernas temblaban y sentía que mi cuerpo se debilitaba. De repente, experimenté una sensación inexplicable, como si algo intentara obligarme a soltar al bebé. Fue una lucha enorme mantenerlo en mis brazos. Desesperada, le pedí ayuda a mi esposo, pero él no reaccionaba, no abría los ojos ni respondía. Apenas pude llegar a la cama, caí de rodillas, pero protegí a mi bebé con mi cuerpo. Una voz o una sensación me decía claramente que no debía soltarlo, que no lo dejara solo y, sobre todo, que no debía quedarme dormida. Aunque no puedo explicar con precisión lo que pasó, aquella noche me dejó una marca imborrable. Sentí que algo, o alguien, me enviaba un mensaje claro, y supe que tenía que obedecerlo. No sé cuánto tiempo pasó cuando, de repente, escuché un chillido desgarrador, desesperado. Ese sonido me hizo reaccionar, y mi esposo finalmente despertó. En ese instante, me di cuenta de que había estado en una especie de trance, uno al que estuve resistiéndome toda la noche. Mi esposo se levantó de un salto, diciéndome que había estado consciente de todo, que me escuchaba, pero que no podía moverse. Estaba rogándole a su santo que lo dejara abrir los ojos y levantarse para ayudarme. Yo, aún débil y sin fuerzas, me armé de valor. Levanté a mi bebé de la cama y me senté abrazándolo con todas mis energías, protegiéndolo. Mi esposo no dijo nada, salió corriendo hacia el patio.
Escuché cómo movía la escalera y la colocaba para subir al techo. Dijo que no vio nada, pero regresó con una expresión de preocupación. Iba directo a tomar la escopeta de su papá, pero en ese momento volteó hacia la cocina, vio la sal en la mesa y, sin saber por qué, la tomó. Salió de nuevo y empezó a lanzar puñados de sal hacia el techo. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Se escucharon ruidos terribles, algo se retorcía allá arriba, algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba allí. Los sonidos eran escalofriantes, gritos, aleteos y un constante arañar la lámina del techo. Era un ruido infernal, uno que jamás olvidaré. Mi esposo asegura haber visto lo que yo no pude, una figura espeluznante, mitad mujer, mitad ave negra, apareció en el techo de la nada. Esa era la criatura que se revolcaba de dolor. Todos en la casa se despertaron con el alboroto. Yo envolví a mi bebé con una cobija y encendí todas las luces posibles. Mientras tanto, mi esposo intentaba disparar con la escopeta. Pero, inexplicablemente, el arma fallaba una y otra vez, parecía como si algo la hubiera bloqueado. Lo que sea que estaba allá arriba, de repente desapareció. Los ruidos cesaron y, junto con ellos, esa presencia aterradora. Cuando finalmente todo se calmó, mis suegros me dijeron algo que me dejó helada. Aquella noche no escucharon a mi bebé llorar en ningún momento. Lo que los despertó fueron los sonidos de los rasguños en la lámina. Después de esa experiencia, decidimos bautizar a mi hijo de emergencia el siguiente fin de semana. Mientras llegaba el día, tomamos turnos para hacer guardia por las noches y protegerlo mientras dormía. Creo que, para este punto, ya deben imaginarse qué era lo que estaba allá afuera, o al menos qué es lo que nosotros creemos que era. Quiero aclarar que esto ocurrió en una colonia muy céntrica de Pachuca. Así que, si crees en este tipo de cosas y piensas que estar en una ciudad te mantiene a salvo, piénsalo 2 veces. No te confíes, sobre todo si tienes un bebé sin bautizar. Mantén cerca unas tijeras, ten siempre sal a la mano y, lo más importante, escucha los consejos de quienes ya han vivido algo similar. Por más descabellados o absurdos que parezcan, no los ignores. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Después de mi divorcio, me encontraba en el momento más difícil de mi vida. Sentía una necesidad desesperada de aislamiento y reflexión. Sin los medios para permitirme una escapada lujosa, un compañero de trabajo, en un gesto de amabilidad, me ofreció su cabaña de piedra en el bosque. La cabaña estaba ubicada cerca de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, México. Ese pequeño retiro, lejos de todo, era justo lo que necesitaba. Mi amigo incluso se ofreció a acompañarme hasta el lugar, ya que le quedaba de paso, y me entregó las llaves en persona. Cuando llegamos, noté que parecía nervioso mientras me las daba. Al preguntarle si todo estaba bien, hizo una pausa y, con cierto titubeo, me respondió: «Debería habértelo dicho antes, pero llevamos años sin venir aquí. Tal vez tengas que limpiar un poco la cabaña». Me reí despreocupadamente y le aseguré que no era un problema. Sin embargo, su expresión se oscureció mientras añadía: «No es solo eso. La verdad, creemos que este lugar está maldito. Pero tú insististe tanto, que decidí prestártelo. Si quieres, podemos irnos ahora mismo». No pude evitar soltar una carcajada ante lo que me pareció una superstición absurda. Lo tranquilicé diciéndole que no creía en esas cosas. Aunque, mirando atrás, me doy cuenta de que su miedo era genuino, estaba temblando. Después de un abrazo y algunas bromas, él se marchó, dejándome a solas en la cabaña. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando comencé a disfrutar de la tranquilidad. El lugar estaba rodeado de imponentes árboles y un silencio tan profundo que llegaba a ser inquietante. A medida que avanzaba la tarde, la niebla empezó a envolver la propiedad, dándole un aire misterioso. Salí por un momento para observar la oscuridad del bosque, notando cómo la densa bruma hacía que todo se sintiera aislado. La cabaña, con sus puertas y persianas de madera envejecida, sus tejas rústicas y su aire pintoresco, tenía un encanto peculiar. Sin embargo, al entrar, entendí lo que mi amigo había querido decir. El lugar estaba en un estado deplorable,
muebles desordenados y cubiertos de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. A pesar de todo, arrastré mis maletas, acomodé lo necesario y me preparé para descansar. Esa noche, mientras yacía en la cama, me di cuenta de algo extraño: el bosque estaba en completo silencio. No había grillos, ni el susurro del viento, ni ningún otro sonido común. La ausencia de ruido era tan antinatural que comencé a sentirme inquieto. Fue entonces cuando escuché algo, suaves pasos provenientes de la habitación principal. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero al asomarme, noté algo aún más extraño. Las sombras proyectadas por la fogata que había encendido unas horas antes parecían moverse de forma errática bajo la rendija de la puerta. Los pasos se hicieron más fuertes y, para mi horror, las sombras comenzaron a multiplicarse, moviéndose frenéticamente como si estuvieran vivas. Me quedé inmóvil, observando cómo aquellas figuras parpadeaban como llamas negras provenientes de la otra habitación. Los pasos se aceleraron, resonando con fuerza en el silencio sepulcral. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de convencerme de que todo era producto de mi mente. Pero, en lo más profundo, sabía que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Me levanté de la cama y avancé un paso hacia la puerta, pero me detuve en seco cuando ésta comenzó a abrirse lentamente por sí sola. El crujido, aunque apenas audible, me pareció ensordecedor, haciendo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Con una risa helada y un nudo en el estómago, miré a través del arco que daba a la habitación. Estaba vacía, pero los pasos seguían resonando. Fue entonces cuando entendí que no venían de ahí, estaban en el techo. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza y el pánico me invadía. De pronto, sentí unas manos invisibles que me empujaron hacia adelante. Me giré de inmediato, justo a tiempo para ver cómo la puerta del dormitorio se cerraba de golpe. Y entonces, lo que ocurrió me dejó paralizado. Escuché una risa, una carcajada demoníaca, tan clara y profunda que aún puedo recordarla con precisión. Sé que suena a cliché, pero fue real. En ese momento, la única idea que cruzó por mi mente fue escapar. Corrí hacia la puerta principal con todas mis fuerzas, pero antes de alcanzarla, algo, una presencia enorme e invisible, me agarró del cuello y me lanzó hacia atrás con una fuerza brutal. Caí al suelo, jadeando de terror. Algo me sujetaba, como si una fuerza invisible me mantuviera suspendido, incapaz de moverme. Mis pies luchaban por encontrar apoyo, pero no había nada. Alrededor de mí, solo había sombras. No podía distinguir ninguna figura concreta, ningún rostro humano, ningún ente reconocible. Todo era un remolino de oscuridad. Luchando contra el miedo, grité: «Déjame ir». De repente, aquellas sombras, aquellas llamas negras que parpadeaban en el aire, parecían retroceder, pero no desaparecían. Eran como espectros, entes que me seguían donde fuera. «¿Qué quieren? Déjenme en paz», grité con desesperación. De pronto, un rugido atronador rompió el silencio, como el bramido de una bestia salvaje. Parecía provenir de una de las habitaciones. Un frío abrasador recorrió mi cuerpo, helándome hasta los huesos. El miedo me paralizó, y me quedé pegado a la pared, sin atreverme a moverme. Las sombras seguían danzando a mi alrededor, burlándose de mí, hasta que sentí unas manos invisibles agarrándome de los tobillos, intentando arrastrarme al suelo. «Estoy perdiendo la cabeza. Necesito salir de aquí», murmuré con voz temblorosa. Reuniendo un valor que no sabía que tenía, corrí hacia la puerta principal. La abrí y salí disparado hacia mi auto, vestido solo con un camisón. Cuando llegué al vehículo, me di cuenta, para mi horror, de que no tenía las llaves. Desesperado, caí de rodillas sobre el pasto, jadeando y con lágrimas en los ojos. Miré hacia la cabaña. La puerta seguía abierta, y allí, en el umbral, lo vi. Era un hombre, o algo parecido. Altísimo, con un gruñido profundo que reverberaba en el aire. Sus ojos me miraban fijamente, brillando con un fulgor extraño, y su rostro parecía arder en llamas. Sin embargo, no avanzaba hacia mí, como si algo le impidiera cruzar el umbral de la cabaña. «Aún es temprano»,
murmuró con voz cavernosa, más parecida a un rugido que a palabras humanas. No sé cómo, pero la noche transcurrió. Me desperté al amanecer, tirado frente a la cabaña, helado hasta los huesos. Temblando, me puse de pie y miré hacia la entrada. La puerta seguía abierta, pero el hombre, o lo que fuera, ya no estaba allí. Entré con cautela. Los muebles estaban destrozados y volcados. Todo era un desastre. Me quedé inmóvil, pensando cómo explicaría aquello a mi amigo. Sin perder más tiempo, recogí mis cosas a toda velocidad, dejé lo que no pude cargar y corrí hacia el auto. Al encender el motor y alejarme, no pude evitar mirar por el retrovisor. Y allí estaba, en la ventana de la cabaña, esa figura espantosa, observándome mientras me iba. Lo que más me preocupa no es eso, aunque también me da mucho miedo. Lo que realmente me aterra es lo que descubrimos hace poco mi papá y yo aquí, cerca de la casa. Estábamos juntando leña para la lumbre. No me gusta mucho cocinar afuera, pero aquí hay abundante leña bajo los árboles, ramas que caen de forma natural. Mientras estábamos recogiendo, nos topamos con un árbol que tenía un hueco, y ese hueco tenía exactamente la misma forma que el de aquella pared en la vecindad, muchos años atrás. En cuanto lo vi, sentí un escalofrío y luego llegó ese olor. Ese olor rancio, denso, como a zorrillo. Mi papá también lo percibió. No dijimos nada, simplemente nos miramos, y sin decir palabra, comenzamos a caminar de regreso a la casa. De pronto, mi papá se detuvo en seco. Me giré para ver que lo había frenado, y entonces lo vi, otro árbol, a unos metros de distancia, con un hueco idéntico. Y luego otro más adelante, con la misma forma. Comenzamos a caminar entre los árboles, contando cada hueco que encontrábamos. Uno tras otro, sumaban cada vez más. Llegamos a contar más de 50 árboles, todos con esa misma marca, distribuidos alrededor de nuestra casa, como si la estuvieran rodeando. No quisimos adentrarnos más en el bosque, pero estoy seguro de que hay más. Esa misma noche, escuchamos pasos corriendo entre los árboles, y anoche, juraría que los pasos venían desde debajo de la casa, en el hueco del piso. La sola idea de que ellos lo sepan, de que estén aquí por lo que hicimos, me aterra. Gracias por escucharme. Prometo mantenerlos al tanto si ocurre algo más. Era un día como cualquier otro. La empresa donde trabajo me llamó para cargar un viaje rumbo a Tamazunchale. Salí a las 6 de la tarde desde el estado de Hidalgo, donde cargué mi unidad. Después de unos minutos, pasé por un Oxxo para comprar unas bebidas, y poco después ya estaba en camino hacia mi destino. Conduje toda la noche, acompañado de música y algo de comida. Me sentía bien, animado. Pero justo cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, algo extraño sucedió. En medio de la carretera, en un tramo desolado, vi a una mujer caminando. Estaba ahí, sola, avanzando lentamente en la oscuridad. Le hice cambio de luces y le pité, esperando que se quitara del camino, pero no se movió. Decidí detener el camión y bajarme para revisar el lugar. Antes de hacerlo, encendí todas las luces delanteras, traseras y las de la carrocería para iluminar mejor el área. Pero, a pesar de todo, no vi nada. Era como si la mujer simplemente hubiera desaparecido. Desconcertado, volví al camión y retomé mi marcha. Apenas pasaron 5 minutos cuando, de nuevo, la vi. Estaba ahí otra vez, en medio de la carretera. Sería mentira decir que no sentí miedo, pero intenté armarme de valor. Repetí lo mismo, cambio de luces, claxon, pero esta vez no se movía. En lugar de apartarse, empezó a girar lentamente la cabeza hacia mí. Conforme lo hacía, su rostro se hacía más visible. Su piel era oscura, casi negra, y llevaba en el rostro una sonrisa macabra que me heló la sangre. Mi único instinto fue pisar el acelerador. No me importó si estaba en el camino. El camión se sacudió al avanzar, pero no me detuve. Sentía que mi vida dependía de seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un lugar de descanso. Estaba agotado, física y mentalmente, así que decidí dormir un rato en el camarote.
Apenas habían pasado unos 20 minutos cuando escuché un golpe. Alguien estaba tocando la puerta del conductor. El miedo me paralizó, pero intenté mantener la calma. Me acerqué lentamente al asiento del conductor y encendí el camión. Había cubierto las ventanas con franelas para mayor privacidad, y no me atreví a mirar hacia afuera. Solo levanté un poco la tela del parabrisas para ver adelante y, sin dudarlo, puse el camión en marcha y me fui. Llegué sano y salvo a mi destino ese día, pero jamás olvidaré lo que viví. Solo mi hermano, mi patrón y un ayudante que contrataron recientemente conocen esta historia. Sigo trabajando en la empresa, pero desde entonces nunca vuelvo a salir solo a un viaje. Esta es una historia que nos sucedió a mi abuelo y a mí. Vivíamos juntos en un pequeño pueblo de Hidalgo, escondido entre kilómetros de montañas y árboles. Para llegar al siguiente pueblo, había que recorrer largos tramos de veredas solitarias. Era una comunidad aislada, y nuestra casa estaba situada en la cima de un cerro, un lugar que se volvía especialmente aterrador al caer la noche. Por las noches, podíamos escuchar voces provenientes de afuera de la casa. Esto era lo más desconcertante, ya que éramos los únicos que vivíamos en un radio de varios kilómetros. Para llegar a la casa más cercana, había que caminar por un sendero largo y sinuoso. Era imposible que las voces vinieran de algún vecino o de alguien pasando por ahí. Lo más extraño era que, aunque las voces se oían con claridad, nunca entendíamos lo que decían. Eran murmuraciones lejanas, pero inquietantes. Aunque esto sucedía ocasionalmente, nunca dejaba de helarnos la sangre. Sin embargo, las voces no eran lo único extraño que ocurría. Dentro de la casa, las cosas se movían sin explicación. Además, ambos sufríamos de lo que comúnmente se conoce como que se te suba el muerto. Era como si algo nos acosara constantemente. Una mañana, desperté y noté que mi abuelo no estaba en casa. Pensé que habría salido a ver sus vacas, algo habitual en él. Sin embargo, un par de horas después, regresó con el rostro lleno de miedo, cubierto de lodo y descalzo. Me preocupé y le pregunté qué había pasado. Con voz temblorosa, me contó que la noche anterior, mientras dormía, sintió que se le subía el muerto. Pero esta vez fue diferente. Dijo que sintió cómo lo levantaban de la cama y lo cargaban. Aunque estaba paralizado, podía sentir cómo lo alejaban de la casa y lo llevaban por el cerro. Perdió la conciencia al llegar a un lugar lleno de ramas y espinas. Al despertar, estaba a pocos metros de un barranco, rodeado de matorrales que dificultaban su movimiento. Lo primero que pensé fue que lo que fuera que lo había llevado, tenía la intención de lanzarlo al vacío. A pesar de las heridas y lo difícil del camino, mi abuelo logró regresar a casa. No llevaba machete ni calzado, lo que hizo el trayecto aún más complicado. Después de aquel incidente, la actividad sobrenatural disminuyó un poco, pero las voces continuaron atormentándonos durante las noches. Ubicado en el municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo, México, este complejo de cuevas y grutas se extiende entre impresionantes barrancas de hasta 500 metros de profundidad. En esta región se han desarrollado diversos centros turísticos que incluyen hoteles, zonas para acampar, restaurantes, cabañas, tiendas y áreas recreativas. Fue en este lugar donde se originó la escalofriante historia que estás a punto de conocer. Ismael, al cumplir 16 años, recibió de su padre un regalo muy especial, su primer automóvil. La emoción de sentirse independiente lo llevó a planear un día fuera de la rutina escolar. Decidió faltar a la escuela junto a Sofía, su novia, para pasar un día entero en las grutas de Tolantongo. Así, pusieron en marcha su plan y, llegado el momento, ambos se escaparon de la preparatoria. El trayecto desde su escuela, ubicada en el Estado de México, hasta las grutas fue emocionante. Al llegar, los habitantes del lugar no pudieron ocultar su sorpresa al ver a una pareja tan joven y sin compañía. Aunque no tenían autoridad sobre ellos, les aconsejaron tener precaución al nadar y mantenerse en zonas concurridas, ya que los ríos albergaban corrientes subterráneas peligrosas. Además, les advirtieron que no se sumergieran en el agua al caer la noche, una recomendación que les pareció extraña.
Sin embargo, como suele suceder, Ismael y Sofía ignoraron las advertencias. Buscaron un lugar apartado para disfrutar de un momento más íntimo. Pasaron el día nadando, pero al anochecer, decidieron darse un último chapuzón para despedirse del lugar. Fue entonces cuando algo perturbador ocurrió. Ismael, al sumergirse en el agua, sintió casi de inmediato como una fuerza lo arrastraba hacia el fondo del río. Intentó abrir los ojos para descubrir qué sucedía, pero la oscuridad y la turbidez del agua le impedían ver con claridad. Lo más inquietante fue que, mientras luchaba por salir a la superficie, sintió que estaba rodeado por largos mechones de cabello. Finalmente, logró salir del agua, pero Sofía no tuvo la misma suerte. Desesperado, Ismael pidió ayuda y los lugareños lograron rescatarla. Sin embargo, ella había pasado demasiado tiempo bajo el agua y su piel ya mostraba signos de falta de oxígeno. Aunque recibió atención médica inmediata, Sofía quedó en un estado catatónico con un pronóstico muy reservado. Con el tiempo, los doctores advirtieron que probablemente permanecería en un estado vegetativo. Mientras tanto, Ismael enfrentaba críticas y miradas de juicio en su escuela, lo que lo llevó a considerar abandonar sus estudios. Fue entonces cuando don Ramiro, el conserje de la escuela, se acercó a él con una solución inesperada. Según don Ramiro, lo que afectaba a Sofía no era el daño físico, sino que una parte de su alma había quedado atrapada en las grutas. Para liberarla, Ismael debía cortar un mechón de su cabello y ofrecerlo en el río donde ocurrieron los hechos. Aunque al principio Ismael se mostró incrédulo, su desesperación lo llevó a intentarlo. Desobedeciendo las restricciones de los padres de Sofía, Ismael logró obtener un mechón de su cabello y se dirigió al lugar en su automóvil. Una vez allí, depositó el cabello en el agua como ofrenda. Milagrosamente, poco después, Sofía comenzó a mostrar signos de recuperación. Desde entonces, quienes visitan las grutas de Tolantongo deben tener cuidado al nadar. Si alguna vez sientes que algo te roza bajo el agua, podría ser el cabello de Luisa, una mujer cuya trágica historia aún resuena en estas profundidades. Ella busca almas para acompañarla, y tal vez tú podrías ser el siguiente. Hace unos 4 días, mi hermano y yo decidimos visitar Pachuca para ver a mi mamá. Ella tenía planeado llevarnos a conocer Huasca de Ocampo, así que tomamos un tour y partimos hacia allá. El recorrido incluyó el pintoresco pueblo, el Museo del Duende, y todo transcurría de maravilla. El lugar era realmente mágico. En nuestra visita, también fuimos a una hacienda llamada Santa María Regla. La construcción era impresionante, rodeada de naturaleza, y comenzamos a explorarla juntos, mi mamá, mi hermano y yo. Entramos en una pequeña capilla que era realmente hermosa. A un costado, notamos unas escaleras que descendían hacia los calabozos. Aunque el lugar estaba muy oscuro, decidimos continuar usando la linterna del teléfono para iluminarnos, ya que no se veía absolutamente nada, a pesar de que era pleno día, alrededor de las 3 de la tarde. Al adentrarnos en los calabozos, nos sorprendió lo amplios que eran. Había muchos túneles, y era fácil perderse. Además, el ambiente era un poco tétrico. Sin embargo, en ese momento no sentimos miedo, a pesar de la oscuridad. Pero todo cambió cuando llegamos a una habitación en particular. Al entrar, una sensación extraña y pesada se apoderó de nosotros, como si algo terrible hubiera ocurrido en ese lugar. Mi mamá iba delante de mí, y mi hermano caminaba detrás. De repente, mi mamá se detuvo y dijo, «Esperen». Justo en ese instante, algo me dejó paralizada, vi claramente como una sombra negra se deslizaba rápidamente hacia el baño. El miedo me invadió, y sin pensarlo, agarré el brazo de mi mamá y le susurré con voz temblorosa, «Vámonos». En ese momento, sentí que algo tocó mi cabello, y escuché el sonido de una piedra cayendo al suelo. Sobresaltada, mi hermano también comenzó a decir que alguien le había lanzado una piedra. «Salgamos de aquí», exclamó. Había una cortina en la habitación, y aunque no había ni una pizca de aire, ésta se movía con fuerza, como si algo invisible quisiera echarnos. La sensación de peligro era innegable. Mi mamá,
también asustada, reaccionó rápidamente y todos salimos del lugar sin pensarlo dos veces. Una vez fuera, comenzamos a sentirnos más tranquilos. Fue entonces cuando mi mamá nos confesó que había visto a una mujer vestida de negro manifestarse frente a ella. No quiso decirnos nada en el momento para no alarmarnos, y por eso solo dijo esperen. Antes de lo ocurrido, habíamos estado tomando fotografías del lugar y al revisarlas, algo nos dejó impactados. En una de las imágenes, se podía ver claramente a una mujer asomándose por una pared. Tal vez esa presencia nos había estado siguiendo desde antes. Una conocida de mi mamá mencionó que no era la primera vez que alguien captaba algo extraño en ese lugar. Muchas personas han fotografiado lo que parece ser una monja en el fondo de las imágenes. La historia de la capilla es trágica, pues se sabe que allí sufrieron terribles abusos los esclavos que trabajaban en la hacienda y muchos perdieron la vida en ese lugar. Estas son historias reales, relatos que permanecen en la memoria de quienes han visitado este enigmático sitio. México es un país rico en relatos de apariciones y sucesos paranormales, algo que no sorprende a nadie. Sin embargo, en el estado de Hidalgo, las historias de terror parecen brotar en cada rincón. Ahora, imagina sumar dos ingredientes a esta receta, una carretera embrujada y una misteriosa mujer vestida de negro. El resultado es una leyenda aterradora que, para muchos, va más allá de la fantasía. La carretera en cuestión conecta a Pachuca con Real del Monte, un pintoresco pueblo mágico lleno de relatos de misterio. Según cuentan, fue en 1951 cuando empezaron a reportarse las apariciones de una enigmática mujer vestida de negro en este tramo. La historia es bien conocida por los comerciantes y habitantes de la zona, quienes aseguran que no hay un horario ni un día fijo para verla. Como en muchas otras carreteras del país, los relatos de fantasmas suelen estar vinculados con tragedias, personas que han perdido la vida en esos lugares y que, aparentemente, no pueden aceptar su partida de este mundo. Sin embargo, en este caso no hay un origen claro. Algunos piensan que la aparición está relacionada con el monumento al ingeniero J. J. Clifford, quien murió en un accidente en esa área. Dicho monumento fue erigido en su honor por los mineros de la Purísima, en Mineral del Monte. Curiosamente, es justo en este lugar donde la misteriosa dama de negro suele manifestarse. Su figura, envuelta en un vestido oscuro y con un sombrero adornado con un velo que oculta su rostro, aparece preferentemente en noches de densa neblina. Y, como si fuera un patrón, solo se muestra a conductores que viajan solos después de la medianoche. Las narraciones sobre esta espectral figura son numerosas, pero una de las más populares es la de un taxista. Una madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, pasaba cerca del monumento cuando vio a lo lejos a una mujer vestida de negro. Pensando que tal vez necesitaba ayuda, se detuvo y le ofreció llevarla. La dama, con un leve asentimiento de cabeza, subió al taxi. Cuando el taxista le preguntó a dónde quería ir, ella respondió con una voz baja y escalofriante que la llevara al Panteón Inglés. El conductor sintió un escalofrío ante la extraña petición, pero decidió cumplir su solicitud. Al llegar al panteón, la mujer bajó del vehículo y le pidió que esperara. Desde el auto, el taxista la observó caminar erráticamente hacia la entrada del camposanto, que estaba cerrada. Pero lo que vio a continuación lo dejó petrificado. La dama de negro atravesó la reja como si ésta no existiera y siguió su camino hacia las tumbas. Presa del pánico, el hombre arrancó el taxi y juró nunca más transitar por ese lugar. Otro relato involucra a un hombre que, por cuestiones de trabajo, solía viajar entre Real del Monte y Pachuca en las primeras horas de la madrugada. En una ocasión, mientras conducía en medio de una densa niebla, vio a una mujer vestida de negro a un lado de la carretera. Pensando que tal vez había sufrido un accidente, se detuvo para ayudarla. La dama le pidió que la llevara a Pachuca, y él accedió. Durante el trayecto intentó conversar con ella, pero la mujer permaneció en absoluto silencio. De repente, con una voz profunda y aterradora, murmuró que estaba buscando a alguien. Luego le pidió que la dejara en el Panteón Municipal de Pachuca. El hombre, con prisa, le explicó que no podía llevarla hasta allí, pero que podría acercarla a un sitio de taxis. Sin embargo, la mujer no respondió. Incómodo,
el conductor miró por el retrovisor y descubrió con horror que el asiento trasero estaba vacío. La dama de negro había desaparecido sin dejar rastro. La enigmática dama de negro sigue recorriendo estas tierras, buscando algo o a alguien, aunque nadie sabe a ciencia cierta qué o quién es. Lo único seguro es que su presencia atormenta a aquellos viajeros que tienen la mala suerte de encontrarse con ella en la oscuridad de la noche. Así que, si alguna vez transitas por la carretera de Pachuca a Real del Monte en medio de la niebla y cerca de la medianoche, presta atención, porque podrías cruzarte cara a cara con este espectro, con la temida dama de negro. Las apariciones de brujas en Huichapan, Hidalgo, tienen raíces que se remontan a varios siglos atrás, siendo las historias y leyendas reflejo de una creencia profundamente arraigada. Tal es la fuerza de esta tradición que los lugareños suelen colocar cruces y líneas de sal en las azoteas de sus casas para protegerse de estas entidades. Según la creencia popular, las brujas poseen la capacidad de extraer el líquido vital de los más pequeños, especialmente de los recién nacidos. Por ello, estas medidas de protección no solo tienen un trasfondo cultural, sino también uno religioso. En el Antiguo Testamento se menciona que las ofrendas con sal representan un pacto con Cristo, ya que este ingrediente simboliza pureza y preservación. Por esta razón, los habitantes de Huichapan utilizan la sal como defensa contra estas abominables criaturas. El miedo hacia estas entidades es tan profundo que los agricultores locales tienen prohibido mencionar la palabra bruja los días viernes, pues consideran que su pronunciación puede atraer a estos seres. Cerca de Huichapan se encuentra el Cerro de Coatepec, un lugar al que, según las historias, acuden las brujas para realizar sus aquelarres. Testigos aseguran que estos seres tienen la capacidad de transformarse en animales, como los nahuales, o incluso en bolas de fuego que surcan el cielo nocturno. Ver estas grandes bolas luminosas es algo que ocurre con frecuencia en el cerro, especialmente cuando un recién nacido llega al pueblo. El temor hacia las brujas es tan grande que, en esta comunidad, se establece un toque de queda para los niños a las 7 de la noche. Las calles deben quedar vacías, ya que los pequeños podrían ser blanco de estos seres ligados a la brujería. Un relato particularmente escalofriante cuenta la experiencia de una mujer que asegura haber escuchado risas afuera de su casa durante la noche, mientras se encontraba sola con su bebé y su hija de 13 años. En las áreas rurales de este municipio, es común que los baños estén situados en el patio, cerca de los corrales de los animales. Una noche, a pesar de estar aterrorizada, esta mujer tuvo que salir al baño, dejando a su recién nacido al cuidado de su hija. Mientras caminaba hacia el baño, las risas cesaron abruptamente, pero los animales comenzaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran asustados. Desde las rendijas de la puerta, la mujer pudo notar lo que parecía ser una fogata afuera. De repente, las risas regresaron, esta vez más fuertes y más cercanas. Llena de miedo, la mujer empezó a rezar, y tras un momento las risas se detuvieron. Corrió hacia el interior de la casa, solo para encontrarse con una escena aterradora. Su hija estaba de pie con la mirada perdida y, en lugar de sostener al bebé en brazos, sujetaba únicamente una cobija. En Huichapan, los relatos sobre brujas son comunes, pero no son las únicas historias que se cuentan en la región. Las brujas forman parte de la rica tradición de México, y Huichapan es solo una muestra de la vasta herencia cultural que gira en torno a este mito. Todo comenzó el 2 de noviembre del 2016. Nos reunimos un grupo de amigos y algunos familiares cuando, de repente, comenzamos a platicar sobre la Peña del Aire en el municipio de Huasca, un lugar donde supuestamente espantan. Se dice que las manifestaciones paranormales ocurren específicamente en una barranca. Tanto hablamos del lugar que nos entró la curiosidad de ir a averiguar si era cierto lo que se decía. Éramos 5 personas y decidimos investigar por la noche. Esa noche llovía intermitentemente, lo que provocaba una ligera neblina y una atmósfera lúgubre. El camino para llegar era de terracería, y lo único que encontramos como construcción era un granero en forma de cono. Llegamos al lugar en la camioneta de un amigo. Nos bajamos del vehículo y caminamos hasta el final de la barranca. Permanecimos allí observando.
Recuerdo que faltaba poco para que el reloj marcara la 1 de la madrugada. Después de un rato sin que pasara nada, decidimos retirarnos. Al darle la espalda al barranco para regresar a la camioneta, escuchamos un estruendo, cientos de murciélagos volaron justo encima de nosotros. Miguel, quien conducía la camioneta, comentó que aquello era una señal. Todos nos quedamos desconcertados. De repente, algo increíble ocurrió, desde el barranco comenzaron a ascender unas bolas de fuego muy extrañas. Lo primero que pensamos fue que podrían ser bolas de gas, pero estas no danzan como lo hacían aquellas esferas llameantes. Parecían bailar en espiral junto a otras. Uno de nosotros intentó grabar con su celular, pero en ese instante comenzaron a escucharse unos gritos aterradores, como si estuvieran torturando a alguien. No podíamos distinguir si eran de un hombre o una mujer, pues sonaban de ambos sexos a la vez. Paralizados por el miedo, decidimos regresar a la camioneta. Sin embargo, uno de los amigos sugirió que volviéramos, pues los gritos podrían provenir de alguien que había caído al barranco y necesitaba ayuda. A pesar del temor, decidimos acercarnos. Mientras caminábamos, las bolas de fuego parecían alejarse más a medida que avanzábamos. La neblina comenzó a cubrir todo el lugar, dificultando la visibilidad. Cuando estábamos a punto de adentrarnos más, uno de nosotros notó que casi habíamos llegado al borde del precipicio. En ese momento, los gritos que seguíamos empezaron a escucharse detrás de nosotros. Al mirar hacia la barranca, vimos una bola de fuego en el aire. Aunque parecía alejarse, se hacía cada vez más grande. Atemorizados, decidimos regresar. Miguel sacó una linterna de su mochila para iluminar el camino y evitar caer al precipicio. Cuando llegamos al granero en forma de cono, Miguel alumbró hacia arriba y vimos algo que nos dejó petrificados, una extraña bestia con rostro de mono y perro chatón. Sus patas estaban heridas, sus manos retraídas, y tenía un aspecto similar al de una gárgola. Su tamaño era el de un niño de aproximadamente 7 años. El miedo nos paralizó por unos segundos. Justo cuando Miguel iluminaba al ser, la lámpara falló y se apagó. No podíamos ver nada, pero el pánico nos llevó a correr. En el caos, uno de mis amigos me sujetó de la camiseta con fuerza y casi sin darme cuenta, estuve nuevamente al borde del precipicio, a escasos centímetros de caer. Los gritos volvieron a escucharse, y con cuidado, caminamos hacia la camioneta. Antes de llegar, escuchamos aleteos sobre nuestras cabezas y, para nuestro horror, risas de ancianas resonaron en el aire. Subimos rápidamente a la camioneta y salimos del lugar a toda velocidad. Afortunadamente, no pasó nada grave más allá de raspones y moretones, pero desde ese día creo en las brujas. Sé que realmente existen. Esto sucedió en Huasca de Ocampo, en Hidalgo, un estado donde las leyendas de brujas son parte de las historias comunes que se cuentan en sus pueblos. No sé por qué a la gente le resulta más fácil creer en historias de fantasmas o demonios que en relatos de duendes. No tengo una respuesta para ello, pero lo cierto es que cada vez que me atrevo a contar lo que estoy por relatar, la mayoría lo toma como un juego o un motivo de burla. Sin embargo, esta historia tiene 2 partes, 2 capítulos. La primera es la que ya he contado antes y que muchos no toman en serio. Pero la segunda parte, la conclusión, incluye sucesos recientes que no tienen nada de gracioso. Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo vivimos una infancia llena de mudanzas. Mis padres trabajaban mucho, y entre el año 2000 y el 2007, cambiamos de casa tantas veces que perdí la cuenta. Hubo años en los que nos mudamos hasta 3 veces. No es una exageración. Así fue como llegamos a un departamento muy pequeño en una vecindad cerca del centro de Pachuca. Sin duda, fue el lugar más feo en el que vivimos. Pero ni lo feo ni lo peligroso del lugar fueron lo peor de esa experiencia. Allí encontramos algo, o quizá algo nos encontró a nosotros. Algo que, desde entonces, nos siguió a cada lugar al que nos mudamos. Una tarde, mientras hacíamos la tarea y escuchábamos caricaturas de fondo, algo extraño ocurrió. De repente, vi pasar algo a mi lado. Al principio pensé que era una rata,
pero solo alcancé a distinguir una pequeña silueta que se escondió detrás del mueble de la televisión. Yo tenía 8 años y mi hermano 7. Éramos niños acostumbrados a quedarnos solos cuando era necesario y no solíamos asustarnos con facilidad. Sin embargo, esa vez fue diferente. Mi hermano empezó a llorar desconsoladamente, fuera de control. Nunca lo había visto así. Se puso tan mal que pensé que le iba a dar algo. Intenté calmarlo, pero no podía. Salí corriendo a buscar a mis papás, que estaban en la entrada de la vecindad platicando con los vecinos. Llegaron alarmados, pensando que mi hermano se había caído o que yo le había pegado. Un dígito. Un dígito. Gritaba mi hermano entre sollozos. ¿Qué dijiste?, preguntó mi mamá, confundida. Un viejito chiquito. Se metió atrás de la tele. Mi papá fue a la cocina por algo para calmarlo. No recuerdo qué fue, pero sí tengo muy presente cómo mi mamá, con el afán de tranquilizarlo, le preguntaba con calma. ¿Dónde, hijo? ¿Dónde lo viste? Mientras mi mamá se acercaba a la televisión, aparentemente confiada, el ambiente en la habitación se sentía cada vez más pesado. De lo que sí guardo un recuerdo muy claro es de su mirada en el momento en que dejó de hablarle a mi hermano para tranquilizarlo. Su expresión cambió por completo. Extendió el brazo detrás del mueble, se agachó, y casi tumbado en el suelo, intentó alcanzar algo con mayor libertad. Mi papá, que acababa de regresar de la cocina, le preguntó qué estaba haciendo, y mi mamá le pidió ayuda para mover el mueble. Mi hermano, como si quisiera protegerse de cualquier sorpresa, se posicionó detrás del sillón. Yo también sentía ganas de hacer lo mismo. Cuando finalmente movieron el mueble, notamos un agujero en la pared, a unos 30 centímetros del piso. Era un agujero casi triangular, algo extraño porque no parecía resultado de mordiscos ni rasguños comunes, como los de ratones. Daba la impresión de que había sido hecho con algo como pequeñas garras. Lo más desconcertante era su ubicación, a esa altura del suelo no tenía sentido. Mi mamá sugirió que quizá tenía que ver con algún cableado, pero los cables de la televisión estaban mucho más arriba, en la misma pared. No había motivo lógico para ese agujero, y ciertamente le daba un aspecto desagradable al lugar. Intentaron inspeccionar con una linterna. Mi mamá pensaba meter la mano, pero mi papá la detuvo. Creo que hay algo ahí dentro, le dijo. Alcanzaron a notar algo, una forma pequeña que se movía, como un animal acorralado. Mi mamá asegura que vio algo respirando. Mi papá, con una mezcla de decisión y cautela, fue por un viejo guante que guardaba en el auto y le pidió a mi mamá que se apartara. Si había algo ahí dentro, él lo iba a sacar. Lo que sucedió después fue caótico. De repente, algo pareció tirar de mi papá con fuerza hacia el agujero. Lo vi moverse hacia atrás, como si intentara ganar espacio, pero luego lanzó un golpe con el brazo hacia adentro. Y entonces llegó el olor. Un hedor abrumador, similar al de un zorrillo, se esparció por toda la casa. Todo culminó con un grito desgarrador de mi padre. Sacó la mano ensangrentada, el guante estaba empapado. Algo le había atravesado por completo el dedo índice, destrozándole la uña para siempre. Mi papá asegura que logró sujetar algo dentro, algo blando, como un cuerpo pequeño. Pero fuera lo que fuese, tenía la capacidad de lastimarlo de manera brutal. Según él, aquello intentó arrastrarlo hacia el interior de la pared. También terminó con el hombro herido y una parte de su dedo perdida para siempre. Pasaron días hasta que el olor desapareció completamente de la casa, aunque el problema persistió. Los vecinos se quejaron, pero no había mucho que pudiéramos hacer. Después de ese día, comenzaron a escucharse ruidos en las paredes, como si algo se moviera dentro. Lo más perturbador era que los sonidos parecían seguirnos cuando estábamos solos. Se volvió tan frecuente que, cuando el ruido no nos dejaba dormir, mi papá golpeaba la pared y le gritaba a eso que se calmara. Sorprendentemente, en varias ocasiones parecía obedecer. Finalmente, logramos mudarnos, pero lo inquietante es que de algún modo, aquello nos siguió. Ya sea que se escondiera entre nuestras pertenencias o en alguna caja, nunca logramos librarnos de ello.
Supimos con certeza lo que era en una ocasión, cuando, en el exterior de nuestra nueva casa, apareció el mismo tipo de agujero, exactamente a 30 centímetros del suelo. Esta vez nadie se atrevió a meter la mano. Lo mismo ocurrió en cada lugar al que nos mudamos. A veces podíamos escuchar cómo movía cosas en la cocina mientras intentábamos dormir. También parecía tener una extraña afición por abrir y cerrar las llaves del agua, como si solo quisiera molestarnos. Muchas cosas desaparecieron, sobre todo pequeños objetos de mi hermana. Parecía que sentía una fascinación particular por sus pertenencias. No sé si fue un sueño, si estaba alucinando o si de verdad ocurrió, pero una noche desperté a medias y vi algo que todavía me inquieta. Recuerdo haber girado la cabeza hacia la cama de mi hermano, que estaba frente a la mía, y junto a sus pies noté una figura pequeña, de no más de 20 centímetros. Era rechoncha, deforme, con proporciones extrañas que parecían irreales. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que era un sueño. Sin embargo, cuando los abrí de nuevo, lo que vi me dejó paralizado, 2 puntos rojos brillantes que parecían mirarme fijamente. No supe qué más hacer, así que volví a cerrar los ojos y esperé hasta quedarme dormido. Después de esa noche, jamás volví a despertar a la mitad de la madrugada. Pero mi hermano empezó a tener un tiempo muy difícil. Me decía que esa cosa se le acercaba por las noches, que le hablaba y le decía que no debía quedarse dormido. Según él, si lo hacía, el sol se lo llevaría. Mi hermano dejó de dormir por completo en las noches, se quedaba despierto hasta la mañana y caía rendido durante el día, en la escuela o en cualquier lugar. Tengo que admitir que me costaba creerle. Aunque todos, de alguna manera, sentíamos la presencia de algo extraño, pensar que le hablaba directamente parecía mucho más perturbador que cualquier cosa que hubiera pasado antes. En ese punto, mis padres decidieron tomar medidas. Sospecho que hablaron con una bruja o alguien similar, aunque nunca nos lo confirmaron. Nos enviaron a pasar un fin de semana con unos tíos, y cuando volvimos, la casa era completamente distinta. Faltaban muebles, todo se sentía vacío y extraño. Además, había un aroma muy fuerte a hierbas que no pude identificar. No era desagradable, pero era tan intenso que parecía penetrar en la cabeza. Con el tiempo nos acostumbramos. La mujer que ayudó a mis padres les dijo algo inquietante, según ella, durante uno de los paseos que hicimos por el bosque, ese ser, una especie de elemental, se había pegado a mi hermano. Afirmó que se alimentaría de él poco a poco, por siempre. Mi hermano y yo siempre dudamos de esa explicación. Pensábamos que, más bien, aquello había estado siempre en la primera casa, en aquella vieja vecindad. Creíamos que de algún modo esa cosa se había aferrado a nosotros cuando nos mudamos. Con el tiempo, nos fuimos olvidando de aquel duende. Lo que antes era una pesadilla se transformó en un recuerdo, perturbador, sí, pero solo una memoria al final. Años después, ya con más confianza, mis padres nos confesaron que aquella mujer había cobrado una cantidad exorbitante por deshacerse del duende, mucho más de lo que podíamos permitirnos en ese entonces. Pero funcionó, o al menos eso parecía. Después de ese episodio, las cosas comenzaron a mejorar. Atrás quedaron los días de vivir en vecindades estrechas del centro. Con los años, logramos reunir lo suficiente para comprar una casita rodeada de árboles, como en los sueños de mi papá. Finalmente, mis padres pudieron dejar de trabajar, y a mí no me importó conducir diariamente a la ciudad con tal de vivir allí. Mi hermano, por su parte, ya no vivía con nosotros, se casó hace algunos años, y cuando su bebé estaba por cumplir 2 años, todo parecía marchar bien, hasta que algo extraño sucedió. Un día, después de visitarnos con su familia, su pequeña hija empezó a tener problemas para dormir. Despertaba llorando en medio de la noche, diciendo que algo le pellizcaba, que le dolía mucho. Al principio, mi hermano lo tomó como algo pasajero, hasta que descubrió marcas visibles en su piel. Preocupado, le contó a mi mamá, quien de inmediato le pidió que no trajera más a la niña a nuestra casa. Recordaba muy bien lo que le habían dicho que le ocurrió a él en su infancia, y no quería arriesgarse. Sin embargo, algo pasó una noche que hizo que mi hermano desobedeciera.
Al día siguiente, llegó a nuestra casa temprano con su esposa y su hija, dejándolas dentro mientras él recorría el terreno con un machete en la mano. Lo vi golpeando arbustos, matorrales, y gritando insultos al aire. Llevaba agua bendita mezclada con ruda, y parecía estar formando un círculo protector alrededor de la casa. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que alguien le había dicho que esa era la única forma de alejarlos. Esa noche, lo primero que noté fue el silencio absoluto. No se movían las ramas, el viento no susurraba, y el ambiente era extrañamente denso. Nos fuimos a dormir tarde, pero poco después nos despertó el ruido de algo corriendo alrededor de la casa. Eran pasos fuertes, como de animales grandes, rompiendo ramas y moviéndose rápidamente de un lado a otro. Al principio pensamos que se trataba de gatos peleando, pero ninguno de nosotros había visto un gato en kilómetros a la redonda. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que aquello no era normal. Unos días después, mi hermano nos llamó, aterrorizado, cerca de las 11 de la noche. Algo había tirado de la cama a su hija, según ella, de manera violenta. La pequeña dijo que algo la jaló por los pies, arrastrándola hacia la pared como si intentara llevársela. Mi cuñada, por su parte, había empezado a escuchar pasos pequeños y apresurados corriendo dentro de las paredes. Aunque para nosotros eso era un eco del pasado, ella no tenía idea de lo que habíamos vivido antes con ese ser. Desde entonces, algo está ocurriendo. Sé que puede sonar como un miedo infantil, pero aquí y en la casa de mi hermano, pasa algo peculiar. Si estás a punto de dormir y no te cubres con una manta, algo te toca. Es como si te mordiera el pie, una sensación tan repentina como dolorosa. Lo extraño es que deja marcas. Parecen pequeñas mordidas que a veces incluso sangran, como si un insecto gigante hubiera picado. Y aunque no sabemos cómo explicarlo, el dolor permanece por horas, recordándote que algo, sea lo que sea, sigue ahí. Buenas tardes, noches o días, comunidad. Hoy quiero compartirles una historia que ha sido presenciada por varias personas y que lleva ocurriendo desde hace más de 30 años. Para ponerlos en contexto, soy originario de Ciudad Sahagún, Hidalgo, México. Es un lugar pequeño, pero con muchos sitios que podrían considerarse aterradores. Si les interesa, podría contarles más de esas historias en otra ocasión, pero esta en particular está relacionada con mi familia y conmigo. Hace 3 décadas, mi abuelo, originario de Tlaxcala, conoció a mi abuela en una fiesta. Se enamoró de ella y, sin planearlo, mi abuela quedó embarazada a los 18 años. Siguiendo las costumbres de la época, y aún comunes en México, tuvieron que casarse rápidamente. Mi abuelo, que apenas tenía 20 años, dejó sus estudios para trabajar. Con esfuerzo, tras un par de años, logró adquirir 2 terrenos en la ciudad mencionada, ya que eran baratos y bastante grandes. Su idea era construir una escuela, lo que finalmente logró después de varios años. Durante la construcción, mi abuelo se encargó de la cimentación y encontró huesos humanos. Sin saberlo, decidió dejarlos donde estaban, lo que desató algo que sigue presente hasta hoy. Él cuenta que durante los inicios de la obra muchas personas buscaban trabajo, pero hubo un joven en particular que insistía mucho. Meses después, cuando la obra ya tenía avances significativos, mi abuelo contrató al joven como velador. El joven aceptó el trabajo inmediatamente, pero 2 días después renunció. Cuando mi abuelo le preguntó la razón, el joven respondió: «Señor, alguien muy alto y con sombrero intentó matarme. Quise gritar, pero no pude, era como si me hubieran quitado la voz. No puedo seguir aquí, lo siento». Lo extraño es que esto ocurrió en el salón donde habían encontrado los huesos. Aunque la familia no le dio mayor importancia, los sucesos extraños continuaron. Con el tiempo, mi abuelo terminó de construir la escuela, y esta comenzó a operar 2 años después. Les fue tan bien que pronto pudieron comprar una casa contigua. Sin embargo, las cosas extrañas no cesaron. Mi abuela solía quedarse hasta altas horas de la noche resolviendo asuntos administrativos. Una noche, alrededor de la 1 de la mañana, escuchó lo que parecían pasos de tacones acercándose.
Aunque estaba acostumbrada a ruidos y sombras, esa noche fue diferente. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de su oficina. Cuando fue a revisar, y al volver a su asiento, la silla fue lanzada a varios metros de distancia. Asustada, salió corriendo del lugar. Mi abuelo intentó llevar pastores de distintas iglesias para bendecir el lugar, pero los fenómenos no desaparecieron. Lo más aterrador me sucedió a mí. Cuando tenía 7 años, en una fiesta de maestros celebrada en la escuela, otros niños comenzaron a jugar y hablar sobre fantasmas. Algunos querían jugar a Bloody Mary, pero no nos dejaron. Esa noche, cuando la fiesta terminó, fui a dormir con mi abuela porque estaba cansado. Durante la madrugada, me desperté con ganas de ir al baño. Salí al pasillo, pero al regresar escuché pasos que sonaban como botas. Pensé que era mi mamá y corrí al cuarto para evitar que me regañara. Me acosté, puse mis manos sobre el pecho y traté de dormir. Sin embargo, algo comenzó a tocarme el brazo, al principio suave, luego más fuerte, hasta que abrí los ojos. Frente a mí estaba una figura, pero no parecía humana. Su rostro y su cuerpo eran extraños. Quedé paralizado, incapaz de gritar. Después de unos segundos, logré moverme, me escondí bajo las cobijas y desperté a mi abuela. Le dije, ayúdame. Hay un hombre viéndome. Ella respondió, no hay nadie aquí. Me asomé, y era cierto, no había nada. Desde ese día, no puedo dormir sin tener una luz encendida. Ya sea una lámpara, la televisión o la linterna del celular, necesito algo que me dé seguridad. Lo que vi esa noche sigue atormentándome, y aunque quisiera tener pruebas, en ese entonces no había cámaras como las de ahora. Buenas noches, comunidad. Esta es la primera vez que comparto una experiencia aquí, aunque en realidad no es algo que viví directamente. Es una historia que me contó mi mamá, relacionada con un evento que me sucedió a mí. Por razones que creo obvias, cambiaré los nombres de las personas involucradas. Mis papás son originarios de un hermoso pueblo en la Huasteca hidalguense, cerca de la región de Huejutla de Reyes, Huautla y Atlapexco. Quienes conocen la zona saben lo bonita que es, con sus paisajes llenos de ríos y arroyos. Mi historia comienza durante unas vacaciones familiares en el pueblo de mis padres, donde fuimos a visitar a la familia que aún vive allá. En uno de esos días calurosos que son tan comunes para los locales, pero sofocantes para quienes vamos de visita, decidimos ir al río a refrescarnos. Por alguna razón que no recuerdo, solo fuimos mi papá, un primo y yo. Al llegar, notamos que el río estaba más crecido de lo habitual y la corriente era fuerte, aunque no tanto como para impedirnos nadar y pescar. Después de un rato, mi primo nos llevó a una parte del río donde se podían hacer clavados sin peligro. La profundidad era de al menos 2 metros, ya que nunca logré tocar el fondo. Todo iba bien hasta que, accidentalmente, resbalé y caí al agua con el visor puesto. Para quienes han usado visores de buceo, saben que estos cubren tanto los ojos como las fosas nasales, a diferencia de los goggles. Al salir a la superficie para tomar aire, instintivamente intenté respirar por la nariz, pero el visor lo impedía, lo que me hizo sentir que me ahogaba. Al intentar respirar por la boca, tragué agua, lo que agravó la situación. Empecé a toser y a desesperarme, pero con la ayuda de mi papá, que se lanzó rápidamente al agua, logré llegar a la orilla. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Al caer la tarde regresamos al pueblo, donde mi mamá y los demás ya nos esperaban para cenar. Cuando mi papá le contó a mi mamá lo ocurrido, ella reaccionó con mucha preocupación y algo de enojo. En ese momento no entendí por qué se alteró tanto, pero lo que más me llamó la atención fueron las preguntas que empezó a hacerme: ¿te duele la cabeza? ¿Te sientes muy cansado o pesado? ¿Te asustaste en el agua? ¿Sentiste que algo te jalaba o te impedía salir? Yo le respondí que estaba cansado, pero lo atribuía al tiempo que habíamos pasado nadando. Sin embargo, cuando me preguntó si había visto o sentido algo extraño mientras estaba bajo el agua, comencé a sentir una inquietud que no había tenido antes. Intenté recordar cada detalle, pero todo había sucedido tan rápido que no podía decir con certeza si algo fuera de lo normal había ocurrido.
Esa misma noche, mi mamá fue a hablar con mi abuelita, quien me dio agua con sal y realizó un ritual para curarme del susto. Los siguientes días en el pueblo transcurrieron sin novedades y eventualmente regresamos a la Ciudad de México. Semanas después, seguía preguntándome por qué mi mamá se había preocupado tanto. Fue entonces cuando me contó una historia de su infancia que, según ella, explicaba su reacción. Hace muchos años, cuando mis padres eran niños, un huracán que pasó por Veracruz provocó una gran crecida en el río del pueblo, el mismo donde tuve mi experiencia. El agua desbordó el cauce, inundando las vegas y formando arroyos y canales en los campos de cultivo. Aunque estos canales permanecen hasta hoy, nunca les había prestado mucha atención. En esa ocasión, un amigo de la infancia de mis padres, Miguel, fue a uno de esos arroyos a pescar. Mientras estaba en el agua, perdió pie y comenzó a ahogarse. Afortunadamente, logró salir ileso. Sin embargo, en los días siguientes, su salud empezó a deteriorarse sin explicación. Perdía peso rápidamente, se veía débil y su ánimo decayó. Sus padres lo llevaron a varios doctores, pero nadie encontraba una causa para su estado. Miguel incluso comenzó a tener alucinaciones, veía a otros niños jugando en su casa y decía que lo obligaban a desgranar maíz mientras ellos se divertían. Aunque él lo señalaba, nadie más podía verlos. Finalmente, sus padres lo llevaron con un curandero, quien explicó que, al asustarse mientras se ahogaba, una parte de su esencia quedó atrapada en el agua, con algún espíritu o cuidador del río, conocido como apisquetl. Un término en náhuatl que mi mamá no recuerda cómo se escribe. Después del ritual que le hicieron, Miguel poco a poco se recuperó. Hasta el día de hoy, mis padres y Miguel se siguen saludando con cariño cada vez que coinciden en el pueblo. Esta historia me hizo reflexionar sobre lo que me pasó en el río. Aunque no estoy seguro de haber experimentado algo similar, no puedo evitar pensar que hay fuerzas desconocidas en esos lugares que merecen respeto. Gracias por leer mi relato, comunidad. En una comunidad de Hidalgo, donde nacieron y crecieron mis abuelos tanto paternos como maternos, siempre se han contado historias interesantes. Hoy quiero compartirles una que le ocurrió a mi abuela materna. Mi abuela siempre me relataba anécdotas de su juventud, ya fueran experiencias propias o de mi abuelo. La recuerdo como una mujer valiente que enfrentaba las dificultades con serenidad. Sin embargo, hubo una historia que ella misma confesó que la llenó de miedo. Cuando mi abuela era joven, tenía que llevarle comida a su hermano, que trabajaba en un pueblo cercano, a unas 2 horas de distancia a pie. En esos tiempos no contaban con vehículos, así que todos los trayectos los hacían caminando. En una ocasión, decidió hacer el viaje acompañada por 2 amigas. El día transcurría con normalidad. Después de dejar la comida con su hermano, comenzaron a platicar y no se dieron cuenta de cómo el tiempo se les había pasado. Cuando su hermano notó la hora, le sugirió que regresaran de inmediato, ya que no era seguro caminar por esos caminos de noche. Ellas le hicieron caso y emprendieron el regreso. El trayecto de vuelta atravesaba campos y barrancas, lo que ya de por sí lo hacía peligroso. Habían avanzado menos de la mitad del camino cuando, al pasar por una barranca, vieron algo que las dejó inquietas. Al lado del camino estaba sentada una mujer. La figura tenía el cabello negro, largo y despeinado, y vestía un vestido blanco que parecía haber visto mejores días. A simple vista, su apariencia era perturbadora, tenía hierbas colgando del cuello, en las manos y esparcidas en partes de su vestido. Mi abuela y sus amigas sintieron un escalofrío, pero sabían que no podían dar vuelta atrás, el único camino era seguir adelante. Con temor, decidieron pasar junto a ella, esperando que no las notara. Sin embargo, justo cuando pasaban a su lado, la mujer levantó la mirada y fijó sus ojos en mi abuela. Con una voz escalofriante le dijo: «Ese es mi vestido. Tú traes puesto mi vestido, dámelo». Antes de que pudieran reaccionar, la mujer se levantó de golpe y se abalanzó sobre mi abuela. Llenas de pánico, mi abuela y sus amigas comenzaron a correr tan rápido como podían. Pero la mujer no se quedaba atrás, las perseguía con pasos rápidos, gritando con una voz que les helaba la sangre: «Ese vestido es mío, dámelo».
Corrieron por varios minutos, pero la mujer seguía detrás de ellas, cada vez más cerca. La desesperación aumentaba con cada paso, hasta que llegaron a un tramo del camino donde había mucho ganado, principalmente vacas. En un intento desesperado por perderla, decidieron correr y esconderse entre los animales. Afortunadamente, su plan funcionó. La mujer pareció confundirse entre el ganado y se quedó atrás. Sin detenerse a mirar atrás, siguieron corriendo hasta que creyeron haberla perdido por completo. Cuando ya estaban cerca de su pueblo y pensaban que el peligro había quedado atrás, escucharon un llanto desgarrador y unos gritos que parecían venir de muy cerca. El sonido era tan aterrador que las obligó a correr aún más rápido, sin detenerse hasta llegar a sus casas. Cuando contaron lo sucedido, muchos en la comunidad les dijeron que seguramente se habían encontrado con la Llorona, mientras que otros opinaban que solo había sido una mujer desequilibrada que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. Con el tiempo, algunos rumores decían que la mujer había sido atrapada en un pueblo vecino, pero nunca se confirmó. Esta es solo una de las muchas historias que se cuentan sobre el lugar donde crecieron mis abuelos. Espero poder compartirles más relatos pronto. Actualmente soy universitario y vivo en Pachuca, Hidalgo. Hace unos meses decidí buscar trabajo para solventar mis gastos, pero tenía que ser algo que pudiera balancear con la universidad. Después de buscar sin mucho éxito, me salió un anuncio de Rappi, la plataforma de delivery. Como tenía motocicleta, decidí registrarme y empezar a trabajar allí. Los primeros días fueron un caos, aprendiendo lo que significaba ser repartidor. Cometí muchísimos errores, dar cambio mal, regalar dinero por confusión, perderme varias veces. Sin duda, experiencias que no olvidaré. Una de esas experiencias ocurrió en mi segunda semana de trabajo. Fue una semana llena de tropiezos, pero también de cosas extrañas. Recuerdo que una noche me asignaron un pedido en un hospital sobre la carretera México-Pachuca. Eran como las 11 de la noche y el tránsito ya estaba bastante relajado. Entregué el pedido sin problemas y luego emprendí el camino de regreso a casa, que estaba a unos 20 minutos. Para regresar, tenía que tomar un puente de un solo carril con una curva bastante cerrada. Justo cuando cambié de carril y comencé a subir el puente, vi a través del espejo izquierdo una luz muy intensa que se acercaba rápidamente. Pensé que era un vehículo que iba a gran velocidad, así que decidí orillarme mientras seguía avanzando para que pasara sin problema. Sin embargo, aunque la luz seguía haciéndose más fuerte, cuando giré la cabeza para mirar directamente, no había absolutamente nada. Ni un vehículo ni luces a lo lejos, nada. Fue extraño, pero no tuve mucho tiempo para pensar en eso porque, al volver a mirar al frente, me di cuenta de que casi chocaba contra el muro de contención. Frené de golpe y, por suerte, no me caí. Sin embargo, el susto fue grande, y no dejé de pensar en eso durante el resto del camino a casa. Al día siguiente, salí a trabajar nuevamente, esta vez tratando de dejar atrás lo que había pasado. Todo iba bien hasta eso de las 10 de la noche, cuando decidí aceptar un último pedido antes de terminar la jornada. Este pedido estaba algo lejos, pero me animé a hacerlo. Iba guiándome con el GPS para llegar al cliente, pero me pasé de la salida que debía tomar. Decidí orillarme al acotamiento para verificar qué podía hacer y en ese momento sentí que la moto comenzó a colear. Apenas pude controlarla y no caí, pero al detenerme me di cuenta de que la llanta trasera estaba ponchada. Tuve que comunicarme con el cliente a través de la app y, para mi suerte, fue una persona muy amable. Se acercó hasta donde yo estaba para recoger su pedido, y gracias a eso me pagaron el viaje. Sin embargo, me tocó regresar a casa empujando la moto, lo que me tomó casi una hora. Fue agotador y frustrante. Cuando llegué a casa, noté que tenía varias llamadas perdidas de mi mamá. Le devolví la llamada, y lo primero que me dijo, con una voz muy preocupada, fue: «Hijo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Dime que estás bien». Intenté tranquilizarla y le respondí: «Sí, mamá, todo bien. No te preocupes, ya estoy en casa».
No quise contarle lo que me había pasado para no angustiarla más, pero su reacción me dejó pensando. Nunca antes había reaccionado así. Ella me dijo que había tenido un mal presentimiento, algo que la había dejado muy intranquila. Al día siguiente llevé la moto al taller para arreglar la llanta. Sin embargo, esa misma mañana yo comencé a sentir algo extraño. Era como una sensación de miedo constante, como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. No soy una persona religiosa, pero sí creo en algo más allá de lo que podemos ver. Así que, en un momento de desesperación, recé un Padre Nuestro y pedí que no me pasara nada malo. Poco después, esa sensación desapareció por completo y desde entonces no volvió. Lo que más me intriga hasta hoy es esa luz que vi en el puente aquella noche. No logro encontrarle explicación. Además, todo lo que me pasó esa semana tuvo un aire extraño, como si todo estuviera conectado de alguna manera. Sin duda, es una experiencia que jamás olvidaré y que deja una anécdota interesante para contar. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Soy originario de Querétaro y hace algunos años, cuando las rutas a Tolantongo en el estado de Hidalgo se habían puesto muy de moda, decidí emprender un viaje por carretera hacia ese lugar tan comentado. Me acompañaban mi novia, un amigo y un primo. La carretera nos llevó a través de varias ciudades del estado de Hidalgo, algunas de ellas medianamente conocidas, de las cuales debo admitir que no tenía ni idea. Sin embargo, nuestro destino no fue lo que esperábamos. El sitio no se parecía en nada a las imágenes que habíamos visto en fotografías. Por esta razón, optamos por regresar ese mismo día para no gastar más tiempo y dinero en un lugar que no nos convencía. De camino de regreso, tuvimos un problema con el auto y nos vimos obligados a detenernos en un pueblo llamado Bichapan. La búsqueda de un mecánico no fue sencilla debido a la hora. Mientras caminábamos por el centro del pueblo, con sus calles empedradas y arquitectura colonial, nos sentimos intrigados por su encanto inesperado. Aunque no era el destino que habíamos planeado, el ambiente acogedor nos atrapó. Cerca de la plaza principal, mi primo se acercó a unas chicas muy simpáticas con la excusa de pedir información sobre un mecánico. Sabíamos que solo era un pretexto para hablar con ellas, así que lo dejamos a su aire. Al poco rato, regresó emocionado. Una de las chicas le había dicho que su padre era mecánico y que podría ayudarnos. Mi novia, que tiene un sexto sentido para percibir cosas, comentó en voz baja que las chicas le daban una sensación extraña. Solo quiero que revisen el auto para poder llegar seguros a Querétaro, le dije para tranquilizarla, aunque ella insistía en que había algo raro. Caminamos siguiendo a las chicas hasta las afueras del pueblo. La tarde comenzaba a oscurecer, lo que incrementaba nuestra inquietud. Finalmente, llegamos a una casa de 2 pisos pintada de color menta, rodeada de bugambilias y enredaderas que bloqueaban la vista al interior. Al cruzar la puerta, un olor peculiar, mezcla de hierbas y palo santo, invadió el lugar. El ambiente era sombrío, y un constante ruido metálico hacía que pareciera que estábamos dentro de un túnel. El mecánico apareció finalmente, un hombre robusto con una camiseta sin mangas manchada de aceite. Su mirada poco amistosa delataba su falta de ganas de trabajar a esa hora. Tras explicar nuestro problema, nos dijo que necesitaría una pieza que solo podría conseguir en la refaccionaria al día siguiente. Al no encontrar otra opción, decidimos pasar la noche en el pueblo. Si quieren, podemos rentarles un cuarto, ofreció la chica que había llamado la atención de mi primo. Sin embargo, optamos por buscar algo en el centro. Las chicas se ofrecieron a acompañarnos, y aunque parecían ser nuestras guías, la sensación de que nos vigilaban no desaparecía. Esa noche paseamos por el centro, cenamos y buscamos algo de vida nocturna, pero el lugar era tranquilo y con pocos visitantes. En un momento, nos topamos con un grupo de mujeres vestidas de manera peculiar, faldas largas, blusas abotonadas hasta el cuello y largas trenzas. Cuando intentaron acercarse a nosotros, las chicas locales las ahuyentaron con solo una mirada. No hablen con desconocidas, y menos si están en grupo, nos advirtió la hija del mecánico. Mi novia, cada vez más intranquila, no dejó de observarlas mientras nos alejábamos.
Poco después, las chicas locales nos invitaron a probar una bebida artesanal típica del lugar. Nos llevaron a una casa que parecía abandonada, paredes descascaradas, ventanas rotas y una puerta golpeada. Mi novia se negó a entrar. No voy a entrar ahí, y tú tampoco deberías hacerlo, me dijo con un tono firme y una seriedad que no había mostrado antes. Mi primo, ansioso por probar la bebida, entró sin pensarlo 2 veces. No dejes que Roy tome eso, me insistió mi novia, pero él ya estaba dentro. Las chicas y mi primo entraron a la casa y estuvieron ahí por lo menos media hora. Mientras tanto, mi amigo, mi novia y yo esperábamos afuera. De repente, vimos nuevamente a las mujeres que habíamos observado cerca de la plaza. Caminaban hacia nosotros con una coordinación casi perfecta, como si estuvieran sincronizadas. Eran 5 mujeres de diferentes edades que se acercaban de una forma inquietante. Cuando llegaron frente a la casa, una de ellas nos dijo con voz seria: «Sáquenlo de ahí, lo van a matar». Al escuchar esas palabras, mi novia perdió el control. Corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla con una fuerza descomunal. Traté de detenerla, y mi amigo también intentó ayudarme, pero ella estaba fuera de sí, como si algo la poseyera. Entre los gritos y los golpes, una de las mujeres dijo con firmeza: «Dale una purga, báñalo con agua bendita. Y llévalo al cerro». Finalmente, la puerta se abrió. Entramos rápidamente por mi primo y lo encontramos en un estado deplorable. Parecía borracho, no podía mantenerse de pie, decía cosas sin sentido y su cuerpo estaba completamente descontrolado. Las mujeres que lo tenían ahí empezaron a gritarnos, amenazándonos con hacernos daño si no nos íbamos de inmediato. Sin embargo, mi novia, en un estado de rabia y valentía que nunca le había visto, levantó a Roy como pudo y lo cargó fuera de la casa, ignorando las miradas de todos. Mientras lo sacábamos, en un momento de lucidez, Roy murmuró: «La hija del mecánico es una». No alcanzó a terminar la frase. Mi novia, con rapidez, le tapó la boca con su mano y lo arrastró fuera. Una vez afuera, le dijo a nuestro amigo Chui que fuera a buscar un taxi. Roy necesitaba salir de ahí cuanto antes. Mientras Chui iba por ayuda, mi novia se quedó con Roy, mientras a mí me encargaron ir por el auto. Pasaron unos 10 minutos antes de que Chui regresara con un taxi. Mi novia, Roy y 3 de las mujeres se subieron y desaparecieron rumbo a un lugar que no nos quisieron revelar. Chui y yo fuimos por el auto a la casa del mecánico y esperamos estacionados hasta que el taxi llegó. De él bajaron mi novia, las 3 mujeres y mi primo, completamente agotado y desorientado. Mi novia me miró con seriedad y dijo: «Manejemos hasta San Juan del Río. Que revisen el coche ahí. Roy necesita alejarse lo más posible de este lugar». Al día siguiente, con el auto en el taller, mi primo dormido y mi novia más tranquila, Chui y yo escuchamos algo que nos dejó boquiabiertos. Nos contaron que ese pueblo, Bichapan, es conocido en la región por ser un lugar habitado por brujas. Dicen que estas mujeres utilizan sus conocimientos para practicar brujería y, según las historias, tienen una fijación especial por los recién nacidos. Las brujas de Bichapan viven mezcladas entre los habitantes del pueblo, pasando desapercibidas para llevar a cabo sus propósitos. Nos contaron también que hay una vieja leyenda: si pronuncias la palabra bruja en un viernes, puedes invocar a alguna de ellas, pero no necesariamente a una que quiera ayudarte. Las 5 mujeres que vimos esa noche eran brujas, pero buenas. En cambio, las chicas que engañaron a mi primo eran brujas malas. El cerro al que se referían, Cuatle, es famoso por ser el lugar donde las brujas realizan rituales, aquelarres y ceremonias. Mi novia nunca quiso contarme exactamente qué pasó esa noche en el cerro, pero sé que fue una especie de purificación que salvó la vida de mi primo. A pesar de todo, lo único que me inquieta es la idea de que mi novia supiera tanto sobre estas cosas y que confiara ciegamente en las mujeres que aparecieron de la nada. ¿Conocen Bichapan? ¿Han escuchado las historias de las brujas de ese lugar? Para mí fue algo completamente nuevo, pero fascinante y aterrador.